Muy pero muy buenos días tengan mis amados hermanos, les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, tarde o noche, cuando nos esté mirando a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos aquí en esta mañana para poder compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Gracias a Dios por sus promesas, gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. En esta hora le doy la bienvenida, mis amados. Vámonos el día de hoy a lo que viene siendo el capítulo número 4 del libro o el Evangelio de Lucas. Estamos hoy en el capítulo 4. Miren lo que nos menciona el comentario introductorio para este capítulo en esta ocasión. Mateo nos muestra a Jesús como el rey. Pero por eso, pues en la genealogía de Mateo 1 comienza presentándonos a Jesús como hijo del rey David. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Por ello no describe ninguna genealogía. Un siervo no tiene ascendencia. Juan presenta a Jesús como el hijo de Dios. Dios mismo, al leer Juan 20:30, que ahorita vamos a ver este capítulo o este versículo. Pero Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Por ello la genealogía que está escrita llega hasta Adán, el primer hombre en la tierra. Nos invita a observar de este capítulo, número 1, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Número 2, en las tentaciones que el diablo propone a Jesús, nos da aquí unas características. A, ¿con qué está siendo tentado Jesús? B, ¿cuál es el argumento que el diablo presenta? C, ¿por qué Jesús decide no aceptar lo que el diablo propone? ¿Qué tiene de malo lo que le estaba proponiendo Satanás? D, ¿cómo responde Jesús? Pregunta número 3, ¿qué dice la Biblia que acostumbraba a hacer Jesús de Nazaret según el versículo 16? 4, ¿qué te dice de Jesús la porción que él leyó en la sinagoga? ¿Cuál es su carácter? ¿Quién es? ¿Y cuál es su misión? 5. ¿Qué sucedió después del discurso de Jesús? 6. ¿Por qué se admiraban de su doctrina en Capernaum? Y 7. ¿Qué hizo la suegra de Pedro después de ser sanada? Reflexiona. ¿Qué aprendo de Jesús y su misión en la tierra a partir de sus respuestas ante la tentación en el desierto? ¿Es una perspectiva que debo imitar? El versículo 16 me dice que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. En nuestros días sería el equivalente a ir a la iglesia. Si Jesús, que conoce la verdadera intención de los corazones de todos, a pesar de eso, seguía yendo a la iglesia, ¿qué excusa le pregunta en esta hora, mi amado? ¿Qué excusa tendría yo para no ir? Ándele. Para aquellos que digan que Jesús no fue a la iglesia, bueno, en su tiempo la sinagoga era como la iglesia de nuestros tiempos, y vaya que si Jesús estaba o asistía, ¿no? Así es que por ahí nos deja que reflexionar. Vámonos al capítulo número 4 en esta hora y pasamos enseguida al comentario de este capítulo, mis amados, para ampliar un poquito más. Sean todos bienvenidos, demos inicio. Mateo nos muestra a Jesús como el rey. Capítulo 4. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás,
y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día,
salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, mis amados, vámonos al comentario en esta mañana de lo que viene siendo el capítulo 4. Bastantes cosas creo yo que podemos resaltar aquí de este capítulo. Primeramente, en el versículo número 1 se nos habla lo siguiente, mis amados. Algunas veces sentimos que el Espíritu Santo nos guía. Siempre será junto a aguas de reposo, según lo que nos dice el Salmo 32, 2. Pero esto no es del todo cierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para una larga y difícil época de prueba. Y puede también llevarnos para una larga y difícil época de prueba que puede también llevarnos a estas situaciones difíciles, mis amados. Al enfrentar pruebas, primero asegúrese de que no vienen debido al pecado ni por decisiones insensatas. Mire, yo creo que vamos a entrar en un tema que es necesario que todos tengamos claro, mis amados. Téngalo claro en esta hora, porque mientras estemos vivos va a haber dificultades, pero cuando hay dificultades es importante identificar primero que nada esto, mis amados, que lo que nos está pasando no sea por nuestras decisiones, elecciones. Si no descubre pecado inconfesado ni comportamiento negligente que cambiar, entonces, mis amados, pida a Dios que le dé energías para enfrentar la prueba, porque puede que esta prueba el Señor la esté permitiendo. Por último, mi amado, tenga cuidado en seguir fielmente hacia donde el Espíritu Santo le guía. Recuerde que el Señor, cuando nos da pruebas o dificultades, también nos da la salida con ello. Entonces no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás en ese aspecto. Versículo 1, la tentación a menudo viene después de un buen momento en nuestra vida espiritual y en nuestro ministerio. Fíjese, esto es tremendo. Nos invita a ver Primera de Reyes 18 y 19, que relata la historia de Elías, que luego de su gran victoria le sigue la desesperación. Recuerde que Satanás elige el momento preciso para sus ataques. Así es que necesitamos estar en guardia, mis amados, en tiempos de victoria y en tiempos de desaliento. Hay una nota también en Mateo 4:1 de cómo Satanás nos tienta cuando estamos vulnerables. Recuerde que mientras está fortalecido, pues muy fácilmente uno puede superar cualquier circunstancia. Se pudiera decir que hasta ni es casi una prueba o una tentación, porque uno se encuentra tan fortalecido que rápidamente sale. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos en debilidad? Cuando nos encontramos muchas veces vulnerables, como nos lo dice aquí, es cuando el enemigo más ataca. Cuidado, versículo 1 y 2. Satanás tentó a Eva en el huerto y tentó también a Jesús en el desierto. Satanás es un ser real, no es un símbolo ni una idea. Constantemente lucha en contra de Dios y en contra de los que le siguen y le obedecen. Jesús fue el blanco original de su tentación. Satanás triunfó con Eva y Adán y pretendía hacer lo mismo con Jesús. Versículos del 1 al 13. Conocer y obedecer la palabra de Dios es el arma eficaz contra la tentación. La única ofensiva provista en la armadura de Dios que nos menciona Efesios 6:17. Jesús usó la escritura para enfrentar los ataques de Satanás. Y usted, mi amado, puede hacerlo también. Pero
A fin de usarla con eficacia debe tener fe en las promesas de Dios, porque Satanás, mi amado, también sabe las Escrituras y es un experto en torcerlas para que se ajusten a sus propósitos. Escuche esto, mi amado hermano, porque no es para tomarse a la ligera. Es tremendo que el enemigo conozca la palabra y que la use muchas veces para torcerla y hacer sus propósitos. Oiga nada más eso. Obedecer las Escrituras es más importante que tener un simple versículo que mencionar. De manera que léalos a diario y aplíquelos a su vida. Así su espada tendrá siempre filo. Así es que, mis amados, no basta con que usted se sepa un texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de allí no salimos, ¿verdad? De ahí lo traemos siempre. Es una realidad, mis amados, pero también la palabra nos da otras promesas o nos da otras indicaciones, como cuidar nuestros pensamientos, como perdonar a los que nos ofenden, como amar a nuestro prójimo. Entonces, claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo descuidar todo lo demás. Si yo tengo la palabra presente y claro, me aprendo textos, pero sobre todo los obedezco, mi amado hermano, tenga por seguro que va a traer su espada, afilada. Versículo 2. ¿Por qué fue necesaria la tentación de Jesús? Primero, la tentación es parte de la experiencia humana. Para que Jesús fuera netamente humano y pudiera entendernos del todo, tuvo que enfrentar la tentación. Hebreos 4:15 nos menciona también. Ahora, segundo, Jesús tuvo que deshacer la obra de Adán. Aunque se creó perfecto, cayó en la tentación y su pecado se transmitió a todo el género humano. Jesús, en contraste, resistió a Satanás. Su victoria ofrece salvación a todos los descendientes de Adán. Romanos capítulo 5 versículos 12 al 19 nos mencionan algo de ello. Versículo 3, Satanás a menudo plantea interrogantes acerca de lo que Dios ha dicho. Sabe que una vez que empecemos a cuestionar a Dios, será mucho más fácil conseguir que hagamos lo que Él quiere. Quizás plantear preguntas nos ayude en formar creencias y fortalecer la fe, pero también puede ser peligroso, mi amado hermano. Si enfrenta dudas en su vida, tenga en cuenta que puede ser vulnerable a las tentaciones. Aún así, busque respuestas o buscar respuestas, protéjase mediante la meditación en las verdades inamovibles de la palabra de Dios. Esto es una realidad, mis hermanos. Hay gente que sinceramente puede tener dudas acerca de temas en la Biblia, pero la invitación es, pues, acérquese a alguien que sepa o busque usted mismo en la palabra. Hoy en día, con la tecnología, mis amados, tenemos herramientas que nos facilitan mucho el estudio de la palabra. Aquí lo importante es realmente hacerlo. Pero por otra parte, cuando usted tiene una y otra interrogante, muchas veces se puede caer en necedad, ¿eh? Hay gente que tiende a cuestionarlo todo, pero no por eso significa que esté bien, sino que cuidado, porque puede ser vulnerable para que tentaciones lleguen a su vida. Así es que, mi amado hermano, acuda a la palabra. Versículo 3. Algunas veces lo que nos sentimos tentados a hacer no es malo en sí. Transformar las piedras en pan no era necesariamente dañino. El hecho no era pecado, mis amados, sino el motivo. Cuidado con esto. Satanás trató de que Jesús se desviara a expensas de sus metas a largo plazo. Mire, mi amado, Satanás a menudo obra así, persuadiéndonos a realizar cosas aún buenas, pero por las razones erróneas y en el momento indebido. El hecho de que algo no sea malo no significa que sea bueno para usted en un determinado momento. Muchos pecan por atender sus legítimos deseos fuera de la voluntad de Dios o fuera de su tiempo. La primera pregunta que debe hacerse uno ¿es el Espíritu Santo el que me está guiando a hacer esto? ¿O es Satanás el que me induce a hacer esto para desviarme del camino? Hágase esta pregunta, mi amado hermano. Cuestiónese.
Versículo 3. A menudo no solo nos tientan nuestras debilidades, sino también nuestros lados fuertes. Satanás tentó a Jesús por donde él estaba firme. Jesús tuvo poder sobre las piedras, los reinos del mundo y aún sobre los ángeles, y por eso Satanás quiso que ese poder lo usara sin considerar su misión. Cuando damos lugar al diablo y usamos erróneamente nuestras fuerzas, nos volvemos soberbios, mis amados, y nos volvemos autodependientes. Es que yo soy capaz, yo puedo. Mi amado, mucho cuidado, porque también el enemigo ataca por ese lado. Al confiar en nuestros poderes necesitamos muy poco de la ayuda de Dios. Para no caer en esa trampa debemos llegar al convencimiento de que todas nuestras energías son un don de Dios y que las debemos dedicar, mis amados, a su servicio. Versículo 7. Con arrogancia, Satanás esperó salir airoso en su rebelión contra Dios al tratar de desviar a Jesús de su misión y lograr adoración. Este mundo es mío, no de Dios, fue lo que decía. Y si esperas hacer algo importante aquí, mejor que lo tengas en cuenta. Jesús no discutió con Satanás acerca de quién era el dueño de este mundo. En cambio, refutó la validez de la declaración. Sabía que redimiría al mundo al dar su vida en la cruz, no a través de una alianza con un ángel corrupto. ¡Qué tremendo, mis amados! Versículos 9 al 11. Aquí Satanás tergiversa la escritura. La intención del Salmo 91 es mostrar la protección de Dios hacia su pueblo, no incitar a usar el poder de Dios en demostraciones sensacionales o tontas. Cuidado, mis amados, si le digo que el enemigo está bárbaro. Versículo 13. La derrota de Satanás fue decisiva, mas no final. A través de su ministerio, Jesús se enfrentaría al diablo en muchas formas. Es común ver la tentación como algo que viene y ya. En realidad, debemos mantenernos siempre alertas contra los reiterados ataques de Satanás o del diablo. ¿Dónde es más susceptible a la tentación en este momento? Pregunta para usted, mi amado hermano. ¿Dónde? ¿Ya identificó esa parte que a usted pues le puede estar costando, en el sentido de que volvemos a lo mismo? No, en ocasiones son necesidades totalmente válidas, mas no es la forma y no es el tiempo de satisfacer esas necesidades. Pero ya las identificó, mi amado, usted. En ocasiones tenemos tanta falta de atención o de ser tomados en cuenta y valorados, que nuestra manera de comportarnos, de hablar, de conducirnos es con orgullo, con soberbia, mis amados. Eso es una tentación de parte del enemigo. Pero ¿dónde es más susceptible usted? ¿Está preparado para enfrentar las tentaciones? Versículo 16. Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos. Durante el exilio, cuando los judíos no gozaban del templo, se establecieron las sinagogas como lugares para la adoración durante el sábado y como escuelas para los niños durante la semana. Continuaron en uso aún después de la reconstrucción del templo. Una sinagoga se podía abrir en cualquier pueblo donde vivieran al menos 10 familias judías. Y dirigía una persona y su ayudante. En la sinagoga muchas veces el líder invitaba a un rabino visitante para que leyera las escrituras y enseñara. Jesús fue a la sinagoga conforme a su costumbre, nos dice aquí. A pesar de que era perfecto como hijo de Dios y su sinagoga local dejaba mucho que desear, asistía a las reuniones cada semana. Su ejemplo convierte en débiles y egoístas muchas de las excusas que se usan para no asistir. Mi amado hermano, por favor, haga que la asistencia al culto de adoración forme parte de su vida. Esto es algo que no podemos descuidar, mis amados,
por favor. Si usted está escuchando esto, en este momento yo le invito a que si tiene tiempo que no ve a alguno de sus hermanos en Cristo, envíele por favor esta transmisión, este mensaje, por favor. Y si usted está recibiendo esto ahorita de alguien, sepa que esa persona que le envía esto sin duda le ama y quiere lo mejor para usted. Que se comparta la palabra de esta manera para sus vidas es una manera en la cual buscamos que pues, la palabra llegue y recordar, tomar la esencia de lo que el Señor quiere para nosotros. Versículo 17 al 21. Jesús citó Isaías 61 del 1 al 2. Este pasaje describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en el que se cancelaban todas las deudas. Se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales según Levítico 25. Pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. De ahí que Isaías quizás se refería a una era mesiánica futura. Jesús con audacia anunció: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se proclamó como aquel que haría que estas buenas sucedieran, pero de una manera que la gente era incapaz de entender todavía. Versículos 24. Ni siquiera aceptaron al mismo Jesús como profeta en su pueblo. Mucha gente tiene la misma actitud. Todo aquel que lleva un maletín y que viene de lejos es un experto. No se sorprenda cuando su vida y fe cristianas no las comprendan con facilidad ni las acepten, quienes lo conocen bien. Ay, mis amados, pues esto si a Jesús mismo le pasó, ¿verdad? Es una realidad. Que el Señor nos ayude. Versículo 28. Estos comentarios enfurecieron a los de Nazaret, porque Jesús decía que a veces Dios decidía alcanzar a los gentiles antes que a los judíos. Jesús los acusó de ser tan incrédulos como los ciudadanos del reino del norte de Israel en los días de Elías y Eliseo, una época notoria por su gran maldad. Versículo 31. Hacía poco que Jesús se había marchado hacia Capernaum de Nazaret, según Mateo 4:13. Capernaum era una ciudad próspera, con gran riqueza, así como también grande en pecado y en decadencia, ya que allí estaba el cuartel general de la gran parte de las tropas romanas. Los comentarios acerca de Jesús podían correr a través de todo el imperio romano. Versículo 31. ¿Por qué dejaban que Jesús enseñara en las sinagogas? Jesús aprovechó la costumbre de permitir a los visitantes enseñar. Rabinos itinerantes eran siempre bienvenidos para hablar a los que se reunían cada día de reposo en la sinagoga. El apóstol Pablo también se benefició con esta costumbre, y esto no lo mencionan en Hechos 13:5 y Hechos 14:1. Versículo 33. En la sinagoga donde Jesús enseñaba, había un hombre poseído por el demonio. Se abrió paso hasta el lugar de adoración y lanzó improperios a Jesús. Es ingenuo pensar que en la iglesia estamos protegidos de maldad. Satanás se goza al invadir nuestra presencia siempre y donde quiera que pueda. Pero la autoridad de Jesús es mayor que la de él. Y donde está Jesús, los demonios no pueden permanecer mucho tiempo, mi amado hermano. Así es que sépalo también y considéralo. Mire, para mí fue muy complejo. Durante un tiempo estuve compartiendo acerca de un libro que se llama Esta patente obscuridad, que menciona la lucha entre ángeles, demonios, el poder de la oración y todo esto. Y dentro de la historia menciona unas partes donde en la misma iglesia pues había presencia de demonios, ¿verdad? No duraban mucho tiempo, obviamente, pero podían estar allí, mis amados. Entonces, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y por eso es tan importante, mis amados, que nos pongamos de acuerdo en el Señor y que busquemos, invoquemos su nombre y le adoremos a Él. Porque cuando Él está presente, mire, todo lo demás huye. Pero la bronca es cuando no hacemos eso, mis amados. Tenga por seguro que pues tal vez hay otras presencias ahí que no necesariamente es la presencia de Dios. Cuidado. Versículos 34 al 36. La gente se maravilla al ver la autoridad de Jesús para echar fuera demonios.
Los espíritus malignos que Satanás gobierna y envía para acosar a la gente y tentarla a pecar. Como su líder, quizás sean ángeles caídos que se le unieron en rebelión contra Dios. Los demonios pueden lograr que una persona enmudezca, sea sorda, ciega o pierda la razón. Jesús enfrentó a muchos demonios durante su estancia en la tierra y siempre impuso su autoridad sobre ellos. Según nos relata Lucas, no solo el demonio salió de este hombre, sino que lo hizo sin siquiera dañarlo. Versículo 36. La maldad penetra nuestro mundo. Y no debe sorprender que a menudo la gente viva temerosa. Pero el poder de Jesús es mucho más grande que el de Satanás. El primer paso para dominar el temor al maligno es reconocer la autoridad de Jesús. Él ha vencido lo malo, mis amados, incluyendo a Satanás, téngalo por seguro. Versículo 39. Jesús sanó a la suegra de Simón, o sea, Pedro, completamente, al grado de que no solo la fiebre la dejó, sino que también cobró energías y de inmediato se levantó y atendió las necesidades de otros. ¿Qué actitud más hermosa de servicio demostró? Dios nos da salud, mis amados, para servir a otros. Amén. Esto es bien importante a la hora, mis amados, de pedir también esa oportunidad o esa salud de parte de Dios. Es triste en ocasiones ver muchas personas que se acercan a Dios porque tienen necesidad física, pero ellos quieren ser sanos para luego irse, pues ahora sí que hacer lo que se les pega a su regalada gana, ¿verdad? O una persona que quería que Dios la sanara de sus pies porque se quería ir al baile. Oiga, yo no dudo que el Señor obre, ¿verdad? Pero tiene que haber un propósito más allá, aún para los milagros. Si Dios le da salud, mis amados, que sea para servir a otros. Versículo 40. La gente vino a Jesús hasta ponerse el sol, porque era día de reposo según el versículo 31 de este capítulo 4, su día de descanso. El día de reposo duraba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La gente no quería quebrantar la ley que prohibía viajar en el día de reposo, de manera que esperaban hasta que pasaran las horas sabáticas para ir a Jesús. Luego, como destaca Lucas el médico, iban a Jesús con diversas enfermedades y Él los sanaba. Versículo 41. ¿Por qué Jesús no quiso que los demonios revelaran quién era? Número 1, ordenó a los demonios que callasen para mostrar su autoridad sobre ellos. Número 2, quería que sus oyentes creyeran que era el Mesías por sus palabras, no por los demonios. Número 3, revelaría su identidad a su debido tiempo y en el tiempo de Dios. No iba a permitir que Satanás lo obligara con sus planes malignos. Los demonios lo llamaron Jesús, el Santo de Dios, según el versículo 34, o el Hijo de Dios, versículo 41, porque sabían quién era Cristo. Jesús iba a mostrarse como el siervo sufriente antes de llegar a ser el gran rey. La pronta revelación como rey hubiera causado alboroto en las multitudes con expectativas erróneas de lo que él vino a hacer. Versículo 42, Jesús tenía que levantarse muy temprano a fin de tener un tiempo a solas. Si él necesitó soledad para orar y descansar, la pregunta es, ¿cuánto más nosotros? Mi amado hermano, no es Robocop o no es, pues ¿quién le gusta a una persona que no se le acaben ficticia ver las fuerzas? No permitan que las muchas ocupaciones, mis amados, le llenen la vida de un frenesí de actividades que le impiden tener su devocional a solas con Dios. No importa cuánto tenga que hacer, debe tener siempre un tiempo para orar. Por favor, mi amado hermano, esto acátelo, esto sígalo. Es muy triste en ocasiones ver personas que, híjole, se encuentran pasando dificultades y saber que la solución está realmente muchas veces en una oración de fe genuina. Ahora, por otra parte, recordemos que es importante estar en constante comunión, volviendo al tema de un principio acerca de las tentaciones, porque uno no sabe, mi amado hermano, si se encuentra fortalecido, el enemigo puede usar la fortaleza para atacarle.
Si se encuentra muy débil, el enemigo puede usar la debilidad para atacarle. Es por eso que siempre necesitamos mantener esta vida de oración. Jesús lo tenía. Tenía que hacerlo muy de mañana, como nos lo dice aquí la palabra, porque pues durante el día toda la gente que no se le acercaba, mis amados, y aún así él se daba ese tiempo con Dios Padre. Versículo 43. El reino de Dios es buenas nuevas. Desde el tiempo de la cautividad en Babilonia, los judíos esperaban la venida del Mesías prometido. El reino de Dios eran buenas nuevas para ellos porque significa el fin de su espera. También lo es para nosotros porque denota libertad de la esclavitud, del pecado y del egoísmo, mis amados. El reino de Dios está aquí y ahora, porque el Espíritu Santo vive en los corazones de los creyentes. También está en el futuro porque Jesús volverá para reinar sobre un reino perfecto donde no existirá ni el pecado ni la maldad. Dice el himno, allí quiero ir. ¿Y tú quieres ir también ahí? Qué preciosa, mis amados, es la palabra. Bastante que reflexionar el día de hoy, ¿verdad? Bastante que apropiarnos de ello. Así es que, por favor, les pido, mis amados, que considere esta palabra para su vida como, pues, lo que es, ¿verdad? Un precioso tesoro, testamento, promesas para nosotros. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Mis amados, en esta hora me encantaría por aquí poder saludar a mis hermanos que nos han escrito en el chat y aprovechar también para por ahí ahorita felicitar, mis amados. Miren, nuestra hermana Raquelito Delgado nos pone, Dios les bendiga siempre, amados hermanitos. Amén, amén. Nuestra hermanita Raquelito, Dios me la bendiga. Y en esta ocasión felicitamos a mi hermano Raúl, que aquí nos escribe, buenos días, Dios les bendiga. Mi hermano está cumpliendo años el día de hoy y queremos agradecer a Dios por la vida de mi hermano, de pedirle al Señor que sea Dios fortaleciendo cada uno de sus días, su vida, que le permite y le conceda muchos años más, mi amado hermano. Y que sean años en victoria, años donde usted pueda seguir dando frutos, seguir siendo de bendición para su familia y la gente que lo rodea. Años donde también usted pueda ver el favor, la bendición de Dios para su vida. Le apreciamos mucho, mi hermano, le amamos en el Señor y pues yo le bendigo, le mando un fuerte abrazo y anhelo con todo mi corazón que las peticiones de su corazón conforme a la voluntad de Dios sean cumplidas, mi amado hermano. Bendiciones, ahí si tiene oportunidad de felicitar a nuestro hermano, lo invito a que lo haga. Aquí nuestro hermanito que ha sido parte ya de los que ha estado con nosotros en este buen tiempo, ya pues desde hace un tiempecito. Yo recuerdo que en esos tiempos cuando iniciamos, mi hermano se encontraba en Estados Unidos, ¿verdad? Y por allá, desde allá, él a sus horarios, a su tiempo, en ocasiones se hacía por ahí garras en el tiempo, ¿verdad? Para poder estar conectado y presente y desde entonces mi amado está por acá y pues mi amado le bendigo en el amor del Señor de verdad. Que pase un excelente día. Nuestra hermanita Alejandra presente, bendecido día, mis hermanos, nos escribe amén, amén. Mi hermanita Ale, Dios me la bendiga. Esperando que se encuentre también muy bien, dice nuestra hermanita Gladys, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén, Dios me la bendiga. Mi hermanita Gladys presente, feliz y bendecido jueves, dice nuestra hermanita Berta. Igualmente mi hermanita, Dios me la bendiga, a usted, a su familia entera. Muchas felicidades, hermano Raúl, que el Señor le bendiga grandemente de parte de nuestra hermanita Gladys, por aquí también que le escribe. Mis amados, pues les bendigo en el amor de el Señor a cada uno de ustedes. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. A las personas que han estado presentes por acá en TikTok en algún momento, les bendecimos también a cada uno, esperando que pues este tiempo sea. Dice nuestra hermanita Berta, felicidades para el hermanito Raúl. Que Dios le dé larga vida, un abrazo, amén, amén. Dice nuestra hermanita Anaí, buen día, Dios les bendiga, hermanos, muchas felicidades, hermano, Dios con ustedes, amén. Bendiciones a nuestra hermanita Anaí, también qué gusto saludarle por aquí. Y pues reciba mi hermano Raúl estas felicitaciones con mucho amor de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por todo, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Primeramente Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más acá de Lucas, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, obra, que sin duda, mis amados, ejemplo a seguir. Pero lo precioso de esto es que Él está en nosotros, dándonos esa vida que Él llevó, mis amados. Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Así es que es posible, mi amado hermano, que usted y yo podamos vencer, mostrar esa vida, reflejar quién vive en nosotros. A Dios la gloria para siempre. Dice nuestra hermanita Alejandra, muchas felicidades a nuestro hermano. Dios bendiga su vida. Amén, amén. Mis amados, pues les bendigo. Que tengan excelente día. Seguimos desafiados en la misión de fructificar. Ánimo y excelente tiempo para todos, mis amados. Bendiciones. Dios les bendiga.